En los vídeos 22 y 24 me he referido a diversos aspectos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. El primero sobre una cuestión general relativa a los requisitos, podríamos decir, generales, que establece la Ley 40/2015, mientras que el segundo se hacía referencia a aspectos concretos en los que el artículo 32 de esta ley ya se refiere a situaciones que pueden generar ese derecho a una indemnización. Y en concreto se hace referencia a cuando los daños que que hayan sido causados por una norma, por la aplicación de una norma que posteriormente ha sido declarada inconstitucional, o por la aplicación de una norma que también ha sido declarada con posterioridad contraria al derecho de la Unión Europea. Bien, estos principios que aparecen recogidos en la Ley 40/2015, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, regulan de una forma, podemos decir, bastante pormenorizada, sobre todo cuando se refiere en concreto en cuanto a los requisitos exigibles cuando se trate de la aplicación de una norma que haya sido declarada contraria al derecho de la Unión Europea. ¿Qué ocurrió en el año 2022? Pues que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que pone bastante en entredicho, bastante, que debe obligar a modificar la norma en cuestión. Entonces vamos a ver lo que dice esta sentencia. Y entonces, en este sentido, pues digo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia, ya en el año 2022, que declara contrario al derecho de la Unión Europea la normativa española sobre responsabilidad patrimonial del Estado legislador, llamémoslo así, por incumplimiento del derecho de la Unión Europea. Aparece, como os he dicho anteriormente, en la Ley 40/2015, en concreto en el artículo. Bien, a raíz de esta resolución, lo lógico es que España deba tomar medidas para garantizar la efectividad del régimen para el resarcimiento de esos daños derivados de leyes contrarias al derecho comunitario. No nos vamos a ver, aunque se refiere a dos, por aplicación de una norma declarada inconstitucional o por aplicación del derecho, por aplicación de una norma contraria al derecho comunitario. Bien, pues entonces ya sabemos que entonces que el artículo 32 prevé que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no se tenga el deber jurídico de soportar cuando así se establezcan los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se determinen. Bien, junto a este supuesto del artículo 32.3, también prevé lo que se denomina, a grandes rasgos, la responsabilidad del Estado legislador más en concreto. Prevé que la responsabilidad del Estado legislador puede surgir cuando los daños derivados de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. Eso se dice en el artículo 32, ¿no? Los requisitos aparecen posteriormente. Este apartado 5 establece una serie de requisitos que la norma comunitaria, no, perdón, que la norma aplicable con rango de ley haya sido declarada contrario al derecho de la Unión Europea, que antes de ello el particular hubiera recurrido a la actuación administrativa que en aplicación de esa norma le originó el daño y hubiera obtenido en cualquier instancia sentencia firme destinataria. Otro, que el particular hubiera alegado en el procedimiento judicial la infracción del derecho de la Unión Europea, posteriormente declarada, y además que esa norma declarada contraria al derecho de la Unión confiera derechos a los particulares, que el incumplimiento esté suficientemente caracterizado, casi nada, y que exista una relación de causalidad directa entre el daño sufrido y el incumplimiento de la Administración de una obligación que venga impuesta por el derecho de la Unión Europea. O sea, esos requisitos cuando se trata de una norma que
posteriormente ha sido declarada contraria al derecho de la Unión Europea. Por otro lado, y a los efectos de esta exigencia de responsabilidad patrimonial por esta causa, hay que tener en cuenta dos cosas, y es, por un lado, el artículo 67 de la Ley 39 de 2015, la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece un plazo de prescripción de un año para ejercitar la acción, a contar desde la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia que declare la incompatibilidad de la norma nacional con el derecho europeo. Y por otro lado, el artículo 35 de la ley, el artículo 34 de la ley 40/2015, en un caso es la ley 39 y en esta la ley 40, que este artículo 34 dispone que solo serán indemnizables los daños que se hubieran producido en el plazo de los 5 años anteriores a dicha publicación. Bien, sobre esta base normativa que viene establecida como tal, vamos a ver lo que se refiere al asunto C-278/20, que es el que ha dado lugar a esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, pues en el año 2020, pues al amparo de lo establecido en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea interpuso ante el Tribunal de Justicia de la misma un recurso por incumplimiento contra España, contra el Reino de España, en el entendimiento de que al adoptar y mantener en vigor los apartados 3 a 6 del artículo 32 y el artículo 34.1, todos de la ley 40/2015, así como el artículo 67 de la ley 39, la ley de procedimiento administrativo, pues nuestro país había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los principios de efectividad y equivalencia. Bueno, en este sentido, señalar que pese a que algunos de estos preceptos también se refieren a los daños derivados de normas con rango de ley declaradas inconstitucionales, la sentencia o el apartado 27 en concreto de esta sentencia aclara que el debate se ciñe exclusivamente a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracciones del derecho de la Unión, aunque sean circunstancias que afectan o que pueden estar relacionadas con esa norma que ha sido declarada inconstitucional. En este caso, la sentencia solo se refiere a las situaciones que se derivan de la aplicación del derecho de la Unión Europea, que posteriormente ha sido, no por aplicación, mejor dicho, por aplicación de una norma que ha sido declarada contraria al derecho de la Unión Europea. Y como os digo, hace referencia a esos principios, las obligaciones que incumplidas por el Reino de España en virtud de los principios de efectividad y de equivalencia. Los principios de efectividad y de equivalencia impiden que los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños se articulen de manera que hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil obtener dicha indemnización. Principio de efectividad. Trabas y esto y lo otro y lo más allá. Principio de efectividad. Así como que tales requisitos sean menos favorables que los que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza puramente interna, que sería el principio de equivalencia. O sea, estos dos principios se hacía referencia que podían ser incumplidos por el Reino de España, por España, en la aplicación de normas, no respetando estos principios del derecho comunitario, ¿de acuerdo? Bueno, pues a raíz de este recurso por incumplimiento planteado por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia, en la tramitación del mismo, en el año 21, ya después, posteriormente, primero se planteó el 24 de junio, ya en diciembre del 2021, el abogado general, son los que intervienen como tal en el Tribunal de Justicia, Maciel Punar, presentó sus conclusiones no vinculantes en las que sostuvo que los requisitos establecidos en la regulación española para poder reclamar responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción del derecho de la Unión Europea eran contrarios al principio de efectividad. Contrarios al principio de efectividad. Mientras que en lo relativo al principio de equivalencia, el abogado general consideró adecuado el régimen español.
Entonces, sus conclusiones dijo, esto me parece que es contrario al principio de efectividad como uno de los que rigen en el derecho a la Unión Europea. Bueno, pues ya a partir de eso se dictó la sentencia de 28 de junio de 2022 y en ella el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue la línea avanzada por el abogado general y estima la mayor parte de las pretensiones de la Comisión derivadas del principio de efectividad, ¿no? En lo relativo al principio de equivalencia, ¿de acuerdo? Y pues entonces considera que la regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador en casos de infracciones del derecho de la Unión es contraria a aquel principio por una serie de razones. Dice que no puede supeditarse la indemnización a que exista un pronunciamiento previo específico del Tribunal de Justicia, declarando la infracción del derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia toma como punto de partida que al establecer el requisito previo de que la norma de rango legal haya sido declarada contraria al derecho de la Unión Europea, la regulación nacional implícitamente requiere que exista una sentencia del Tribunal de Justicia declarando dicha infracción. Pues bien, partiendo de esta premisa, el Tribunal declara que supeditar la reparación del daño a la existencia de una declaración previa por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de un incumplimiento del derecho de la Unión imputable a un Estado miembro es contraria al principio de efectividad y que la reparación de ese daño no puede estar subordinada al requisito de que una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia con carácter prejudicial declare la existencia de tal infracción. Bueno, no, entonces, el primero, no puede supeditarse la indemnización a que exista un pronunciamiento previo específico del Tribunal de Justicia declarando la infracción. Y en coherencia con ello, pues lo que nos dice después es que en cuanto al plazo de prescripción de un año previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo para ejecutar la acción, que la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea no puede ser el único punto de partida posible del plazo de prescripción de la acción que tiene como objeto la exigencia de esa responsabilidad patrimonial. Entonces, ya vemos que va matizando muchas cosas. Segundo lugar, además de que no puede supeditarse esa indemnización a que exista un pronunciamiento previo específico del Tribunal de Justicia y con ese plazo que, oye, hay otras circunstancias a tener en cuenta. Segundo lugar, dice que tampoco cabe exigir en todos los casos que el particular haya acudido a la vía judicial y que haya obtenido una sentencia firme desestimatoria. Firma el Tribunal de Justicia que, con carácter general, el haber denunciado la infracción del derecho de la Unión Europea en un procedimiento judicial puede configurarse como requisito para acceder posteriormente al régimen de responsabilidad. Puede, eso, el hecho de denunciar la infracción. Sin embargo, recuerda que sería contrario al principio de efectividad, obligar a los perjudicados a ejercitar sistemáticamente todas las acciones de que se dispongan, aunque ello les ocasione dificultades excesivas o no puedan exigírsele razonablemente que las ejercite. Sería contrario al principio al principio de efectividad, obligar a los perjudicados a ejercitar sistemáticamente todas las acciones que se dispongan. ¿De acuerdo? Pues partiendo de eso, el Tribunal de Justicia declara que cuando el daño derive de un acto u omisión del legislador contrarios al derecho de la Unión, sin que exista una actuación administrativa que el particular pueda impugnar, resulta imposible exigir la obtención de un procedimiento judicial firme, siendo así que además el particular perjudicado no está obligado a desplegar el comportamiento activo de provocar provocar la adopción de un acto administrativo que pueda impugnar a continuación. Bueno, esos son según la sentencia en los apartados 126 y 126. Es decir, no existiendo un acto administrativo de aplicación de la norma contrario al derecho de la Unión, no cabe exigir al particular que fuerce su adopción para poder cumplir con el requisito de impugnarlo judicialmente y obtener de ese modo una sentencia firme desestimatoria de ese recurso. Bien. Pues en esa misma línea, respecto al requisito de haber alegado en el procedimiento judicial la infracción del derecho de la Unión Europea
Posteriormente declarada, el Tribunal de Justicia señala que puede suponer una complicación procesal excesiva, también contraria al principio de efectividad, según se recoge en el apartado 144 de la sentencia, puesto que no siempre es fácil prever qué concreta infracción del derecho de la Unión será declarada finalmente. Se hace ya un último, podríamos decir, un último requisito, una última apreciación que hace la sala, es que la reparación por los daños producidos debe ser íntegra. Bien, ¿en qué sentido? Pues que el artículo 34.1 de la Ley 40/2015 establece que solo serán indemnizables los daños que se hubieran producido en el plazo de los 5 años anteriores a la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando la infracción publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. En relación con ello, la sentencia concluye que el establecimiento de una limitación temporal de 5 años no garantiza que los particulares reciban una reparación adecuada al perjuicio sufrido, ni que se les compense íntegramente. Motivo por el que tampoco este precepto satisface las exigencias del principio de efectividad. Bien, pues todas estas razones aducidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pues lógicamente, como todo lo anterior ha conducido a eso, a declarar que el Tribunal de Justicia de la Unión le ha llevado a declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad, al adoptar y mantener en vigor los artículos 32, apartados 3 a 6 y 34.1, todos ellos de la Ley 40/2015, y el artículo 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Por lo que, una vez declarado este incumplimiento del derecho de la Unión, España debería tomar las medidas oportunas para poner fin a ese incumplimiento. O sea, vemos entonces que la legislación establecida en el artículo 32, en concreto en los apartados 3 al 6, es muy matizada por infracción de ese principio de efectividad a que hace referencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos, no tantas trabas, se están poniendo demasiadas trabas, y además hay una circunstancia muy concreta, y es que esa limitación establecida del plazo de los 5 años anteriores a la publicación de esa sentencia en el diario oficial de la Unión Europea, pues en concreto no va a permitir una reparación íntegra. Por lo que todas esas cuestiones, tantas referidas en el ámbito de los preceptos de la Ley 40 de 2015, como en ese artículo 67 referido al plazo para reclamar, impugnar esa resolución que ha causado daños, pues se ven seriamente tocados por la doctrina sentada por esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esperemos que se tomen las medidas y se haga algo en relación con estas circunstancias que, si no, lógicamente, los tribunales a la hora de interpretar, a la hora de dictar sentencias o resoluciones judiciales, cuando se encuentren con cosas de esta naturaleza, tienen lógicamente que tenerlo. Pues esto es lo que hay en relación con esta circunstancia concreta de la responsabilidad patrimonial en relación con el Estado legislador. Esperemos que se haya podido aclarar, al menos parcialmente, con arreglo a estas puntualizaciones que ha hecho esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Salud.